Bien, pues es tiempo ya de saludar a nuestro próximo panel de consejeros de Sanidad, Catalina García Carrasco, que como decíamos es consejera de Salud de la Junta de Andalucía, y también tenemos con nosotros a Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad de Castilla y León. Gracias a ambos por hacer un hueco en esa apretada agenda que seguro tendrán y estar con nosotros en esta cita en la que se van a ahondar temas tan determinantes para el sector sanitario como son las listas de espera, la falta de personal en atención primaria, las guardias médicas o la partida presupuestaria. En esta ocasión, la labor de moderadora le corresponde a mi compañera Esther Ortega y es jefa de la sección de política de redacción médica. Buenas tardes. Como ha comentado mi compañera Elena, tenemos un panel extraordinario con dos representantes de las consejerías. Por un lado, a mi derecha, Catalina García, a la que agradecemos estar aquí hoy con nosotros, y a mi izquierda tenemos a Alejandro Vázquez, también al que agradecemos estar hoy con nosotros. Para no perder tiempo, porque tenemos muchos temas de los que hablar, vamos a empezar comentando la partida presupuestaria destinada a la sanidad, una cuestión en la que además la consejera ha comentado en su discurso de inauguración. Según las previsiones que el Gobierno ha enviado a Europa, España va a congelar el presupuesto destinado a la sanidad en 2024 en el 6,7%. Por su lado, las comunidades autónomas están presentando distintos planes presupuestarios que en su mayoría mejoran esta partida destinada a la salud. ¿Cómo se encaja ahora mismo en el contexto que tenemos de inflación ese presupuesto destinado a la sanidad? Catalina. Bueno, pues por comenzar, es verdad que en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, el incremento del presupuesto en sanidad, pues con respecto al año pasado, es un 3% más de 14.000 millones de euros. Y hemos conseguido llegar a un récord en tanto por ciento del PIB, el 7,5%. Partíamos del año 18 de un 6,1%. La inversión por habitante hemos conseguido también elevarla a 1.695 euros por habitante, que son 526 euros más que en el año 18. Pero sí es verdad que tenemos una situación de incertidumbre ahora mismo, aunque ya tenemos el presupuesto en nuestro Parlamento y ya ha comenzado el proceso, porque es verdad que el Gobierno de España, en la documentación que envió a Europa para esa documentación previa, congelaba en el 6,7% del PIB y no cumplía su compromiso de llegar al 7%, no ahora, sino en la legislatura anterior. Es una incertidumbre porque, además de la inflación que nos impacta directamente en el presupuesto de salud, de una manera de lleno en lo que son los salarios, pero también todo lo que tiene que ver con el combustible, con la energía, con cómo proveemos nuestros hospitales, nuestros centros de salud, pues tenemos muchos problemas y una incertidumbre más a la que tenemos que añadir, que es esa financiación ahora en entredicho de las comunidades autónomas, con unos acuerdos que en principio y por lo que hemos conocido benefician a algunas comunidades autónomas, y ese beneficio de alguna comunidad autónoma tiene que ir en detrimento de otras, no hay más. El dinero es el que es y nos puede perjudicar. Así que las comunidades autónomas sí que es verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme. La nuestra partíamos de una situación muy dificultosa y aunque queremos llegar, no llegamos, porque el resto de comunidades autónomas también caminan, no se paran. Así que un esfuerzo enorme, con un 45% más de presupuesto en sanidad y que supone el 30,7% del presupuesto de nuestra comunidad autónoma. Pero aún así tendremos dificultades, con lo cual que se vaya a hacer en el Gobierno de España y que se vaya a hacer en el Ministerio de Sanidad nos va a influir de lleno. ¿Cómo se encaja ese presupuesto en Castilla y León? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Redacción Médica la oportunidad que me da de estar esta tarde aquí con todos ustedes. ¿Y cómo se encaja esto que dice el Gobierno en un presupuesto de una comunidad? Pues encaja mal. Se encaja mal porque realmente las necesidades que tiene la comunidad autónoma en materia sanitaria no soportan una congelación presupuestaria. Realmente nosotros en Castilla y León, en este momento, tenemos un presupuesto del año 2023, porque el 2024 no lo tenemos todavía en el Parlamento. Hemos decidido esperar a ver las incertidumbres que presenta la formación del nuevo Gobierno
no conocemos el techo de gasto, no conocemos las entregas a cuenta y, sobre todo, no sabemos qué más sorpresas puede haber con respecto a la condonación de ciertas partes de la deuda, que en nuestra comunidad no es importante, siempre condiciona la confección de un presupuesto. En nuestra comunidad, como digo, pues el presupuesto vigente, el de 2023, supuso un 8,6% superior al del año anterior. En este momento tenemos un gasto per cápita, un presupuesto, perdón, per cápita de supera los 2.052 euros per cápita y tenemos 7,1%, dedicamos el 7,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Lo que sucede es que cada vez va aumentando más la parte del presupuesto de la comunidad que está dedicada a sanidad. Realmente esto es fruto de una pésima financiación en el caso de Castilla y León sanitaria. Llevamos años pidiendo que se contemplen en la financiación sanitaria aquellas peculiaridades que tiene nuestra comunidad, que son sobre todo dos muy importantes: envejecimiento acompañado de una enorme carga de cronicidad que hace que los costes sanitarios aumenten mucho, y la segunda característica es nuestra estructura demográfica dispersa, que también hace que tengamos que tener una estructura mucho más grande de la que nos correspondería por la población para poder ofrecer servicios cercanos a la misma población. Por lo tanto, todo esto se encaja, y más en un contexto en el cual la inflación, como ha dicho Lina, condiciona absolutamente todo el presupuesto, tanto en el capítulo 1 en personal como en el capítulo 2, como en el capítulo 6, es decir, en todos. Pensemos lo que han crecido las obras, las infraestructuras, el aumento de precio que han tenido, pues encaja muy mal el hecho de que ya nos da idea de que la mayoría de las comunidades autónomas no vamos a recibir un incremento de financiación dedicado a la sanidad, con lo cual pues tendremos que seguir aumentando el diferencial de nuestro presupuesto si queremos servir a los ciudadanos de Castilla y León en este caso. Teniendo en cuenta el contexto de inflación, más los años que hemos tenido de pandemia de COVID, en el que se ha tenido que hacer un esfuerzo todavía mayor, es difícil, entiendo, encajar a qué partidas dentro de la sanidad se destinan más o menos recursos. Bueno, pues ese ha sido un problema, afrontar la crisis del COVID. En un principio es verdad que el Gobierno de España financió gran parte de esos gastos, pero después tuvimos que asumirlo, y no asumirlo, es que se han ido convirtiendo en un gasto estructural. Ha cambiado la asistencia sanitaria de una manera enorme después del COVID. El número de consultas que atendemos no tiene nada que ver con lo que pasaba antes del COVID. El número de profesionales que necesitamos no tiene nada que ver. Y tenemos que adaptar el sistema al futuro y a los restos del futuro. Y creo que esa labor es la que nos va a tocar ahora asumir a las comunidades autónomas para poder, con un presupuesto que no puede ser infinito, porque no lo puede ser, porque no lo son, asumir los retos del futuro. Y ahí vamos a tener que decidir cómo hacemos frente, y en sanidad no se puede excluir nada. Ni a nadie, es que se tiene que atender absolutamente todo. Pero sí es verdad que vamos a tener que ser mucho más eficientes y vamos a tener que tomar decisiones. Sí, realmente durante la época COVID, como bien ha dicho Lina, llegaron cantidades, sobre todo en el año 2020, porque en el año 2021 ya llegaron muchas menos, y en el 2022 yo recuerdo una de mis primeras actuaciones como consejero de Sanidad, que concretamente el 29 de diciembre del 21, acompañando a mi presidente a una conferencia de presidentes, a la cual se nos prometió a los presidentes por parte del presidente del Gobierno que se iban a dedicar 7.000 millones de euros durante el año 2022 al COVID, 7.000 millones que no llegaron en ningún momento. Pues eso supone que los gastos que se crearon durante el COVID, que han quedado ahí en muchas estructuras hospitalarias y en muchas estructuras de atención primaria, pues realmente sean difíciles en este momento de quitar. ¿Qué partidas presupuestarias, digamos, que tenemos que priorizar? Pues vamos a ver, creo que está muy claro que nuestros profesionales del Sistema Nacional de Salud están en una competición salarial con la cual hay que cubrir, si quieres mantener profesionales, sobre todo en una comunidad como la nuestra, la mía, que tiene a lo mejor menor atractivo que otras para los profesionales. El tema de las partidas presupuestarias en los bienes corrientes y servicios se ve enormemente afectado por una volatilidad en los precios, que actualmente tanto en combustibles
como en otras cosas sube. El gasto farmacéutico en una comunidad envejecida como es Castilla y León, con alta carga de cronicidad, ha crecido desde el 2019 aproximadamente a un ritmo de un 15% en estos años, con lo cual, evidentemente, las partidas son muchas y el dinero es finito. Por lo tanto, a pesar de que puedas mejorar tu gestión, que eso siempre es posible, tener una gestión más eficiente, o llega un momento en que o tienes una financiación adecuada o no puedes hacer frente a capítulos importantes como son la nueva tecnología, tanto farmacéutica como de alta tecnología, o incluso a un desarrollo potente de la salud digital o una medicina de precisión, que son apartados que hay que ir desarrollando, porque si no, cada una de las comunidades se queda atrás. Comentábamos antes la formación del nuevo Gobierno. ¿Qué expectativas económicas sugiere para la sanidad autonómica? Bueno, pues ya lo hemos dicho antes, no son buenas las expectativas cuando lo que se prevé es congelar el presupuesto para sanidad y además no cumplir con el 7%. Nos quedamos en el 6,7%, no cumplimos con el 7% prometido y nos tememos mucho que con los acuerdos a los que se ha llegado con diferentes fuerzas políticas de compromiso en determinadas comunidades autónomas específicas, eso repercuta negativamente en el resto de comunidades autónomas en muchas áreas, pero especialmente en una como es la de sanidad, que es la que más recursos necesita. Así que creemos, porque no hay otra manera de verlo, que tendrá una repercusión negativa en el sistema sanitario. Coincido con lo que dice Lina, las perspectivas no son buenas, la música de fondo no parece que acompañe a aquello que, por ejemplo, nosotros llevamos pidiendo y otras comunidades autónomas, que es una mejora en el sistema de financiación, no parece, y sin esa mejora del sistema de financiación, pues podremos hacer lo mismo o un poquito más, pero no podremos dar respuesta a las necesidades crecientes que tiene nuestra población y quedará atrás. Es decir, si no está bien financiada, no podremos hacer frente a lo que va viniendo de novedades dentro de la sanidad. Teniendo en cuenta esos problemas de financiación y los retos que están sobre la mesa, ¿qué papel asumen los conciertos sanitarios y hasta qué punto son necesarios para poder garantizar una correcta asistencia sanitaria? Bueno, pues son necesarios porque todos vemos la situación que tenemos en la actualidad y yo hablo especialmente por Andalucía. A mí me parece algo injusto que comunidades autónomas que han tenido mayor oportunidad en tener más dinero porque se han endeudado más, ahora precisamente sean premiadas en contra de otras comunidades autónomas que hemos gestionado y hemos gestionado mejor y hemos tenido menos deuda. Y si nos metemos en el tema de conciertos, bueno, pues todas las comunidades autónomas utilizamos de una manera o de otra y en mayor o menor medida los conciertos externos. Andalucía en este año ha reducido esa prestación, pero necesitamos la ayuda de los conciertos para poder atender a la población. Tenemos una de las comunidades autónomas con mayor población, 8,3 millones de habitantes, y nos encontramos con problemas que son comunes a otras comunidades autónomas, como el déficit de profesionales, como haber sufrido una pandemia y estar todavía recepcionando pacientes de esa pandemia, o en nuestro caso, haber recibido también una herencia del año 18 que supuso tener que programar y asumir 78.000 pacientes más en listas de espera quirúrgica y 685.000 pacientes más en consultas externas. Aún así, esta comunidad autónoma es de las comunidades autónomas o la primera la que más ha reducido el tiempo de espera. A pesar de tener más pacientes en lista de espera, se operan 75 días menos de espera que en el año 18 o 55 días menos de espera para una consulta externa. En el año 23, con respecto al año 22, nuestro sistema ha producido de una manera extraordinaria, con 553.000 derivaciones más, desde atención primaria, con 448.000 consultas externas más
y con un 15% más de actividad quirúrgica con medios propios, con autoconcierto. En el año 24, en enero, empezaremos con ese concierto extraordinario para dar salida y dar respuesta a los andaluces. Pero en la actualidad, en nuestra comunidad autónoma, el tener que utilizar los conciertos y la actividad externa es necesaria para dar respuesta tanto en actividad quirúrgica como en pruebas diagnósticas. Yo coincido también en que los conciertos son necesarios. Yo creo que no hay que tener ningún temor a decir que la sanidad privada forma parte del sistema sanitario español. Ya se nos ha olvidado lo que han hecho durante la pandemia, es decir, hace muy poco tiempo que vivíamos el fragor de la pandemia, ya se nos ha olvidado que han tenido un papel y que siguen teniendo un papel con los conciertos. Y lo digo desde una comunidad autónoma que en este momento no sé si es la primera exactamente o la segunda, que menos porcentaje de su presupuesto dedica a conciertos sanitarios, pero realmente se necesitan. Y se necesitan además en un momento en el que las listas de espera sí son muy importantes. Yo creo que estamos viviendo, no sé si la 7ª o la 8ª o la 9ª ola del COVID con esto de las listas de espera, en una situación además que aparte de esa presión que produce la entrada masiva de pacientes que han visto retrasada su asistencia por el COVID, en una situación en la que hay mucha tensión con los profesionales porque faltan muchos profesionales y los conciertos pueden ayudar y evidentemente estamos obligados como gestores de la sanidad pública a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, es decir, mejorando la asistencia sanitaria, nuestra eficiencia en la jornada ordinaria de nuestros hospitales y nuestros centros de salud. Estamos obligados también a pues ofrecer actividad complementaria, autoconcertación y a utilizar, como no puede ser de otra manera, los conciertos externos. Por lo tanto, yo creo que tienen siempre un papel complementario y en este momento es una ayuda que los que estamos gestionando la sanidad consideramos importante. Comentaban ambos el tema de las listas de espera, un problema de alta complejidad. El acuerdo de gobierno contempla una regulación, una legislación sobre las listas de espera. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo se debería desarrollar esa nueva ley para que no invada las transferencias a las comunidades autónomas? Vamos a ver, el hecho de anunciar una ley de listas de espera, que yo tengo mucho curiosidad por ver qué es lo que desarrollan. Han hablado de unos periodos de garantía, pero realmente es la mejor manera con una ley de ese tipo, sobre todo sin contar con las comunidades autónomas, de hacer efecto de algo que se utiliza mucho y que no se hace, por lo menos en el tiempo que yo soy consejero, que es la cogobernanza del sistema sanitario. Es decir, no se puede poner una ley sin contar con quien está gestionando la sanidad, porque tienen las competencias que gestionar. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Bueno, además se ha puesto un ejemplo muy claro por parte de un presidente de una comunidad autónoma, no precisamente del Partido Popular, que ha dicho que esto o viene acompañado de un carro de dinero o no hay manera de poderlo cumplir. Esa es la primera medida. La segunda medida, entiendo que evidentemente el hecho de tener una ley que puede decir que hay unos periodos máximos de espera, pues hombre, está muy bien, pero hay que bajar al terreno de la realidad y el terreno de la realidad dice que hay muchos pacientes y ya no es un tema solo de dinero, que también hay que utilizar los conciertos externos, que sí, en esa ley se dice que no se puede utilizar conciertos externos. Y tercero, hay una falta importante de profesionales en algunas zonas de mi comunidad y entiendo que de otras comunidades y en algunas especialidades troncales dentro del punto de vista quirúrgico, como es la anestesia, que pueden dificultar mucho el tema quirúrgico. Por lo tanto, está muy bien esto de lanzar brindis al sol, es muy bonito a nivel político, pero yo creo que hay que bajar al terreno y a la arena y ofrecer a los ciudadanos una buena asistencia y no cortinas de humo para que tapen otras cosas. Bueno, yo creo que Alejandro lo ha definido muy bien. Yo creo que lo importante es no el anuncio, sino el trabajo. Y anunciar que quieren una ley de plazos, pues está muy bien decirlo. En Andalucía ya tenemos una ley de plazos, pero la ley de plazos se puede cumplir si, por ejemplo, tienes clave, que tienes el número de profesionales. Tendrán que garantizar el número de profesionales suficiente para poder decir que quieren hacer una ley de plazos. Yo creo que el Gobierno de España y el Ministerio tiene que tener muy claro cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y ayudarnos donde nos pueden ayudar. Y, por ejemplo, el número de profesionales es una parte importante donde ellos nos pueden ayudar.
Llevamos las comunidades autónomas, y no solo las comunidades autónomas del Partido Popular, en general todas las comunidades autónomas, 4 años y medio, 5 ministros, esta es la 6ª ministra, pidiéndole una ampliación del número de plazas MIR. 1000 pedíamos extraordinarias, 1000 extraordinarias por año. Y lo que nos encontramos es que, aunque aumentan el número de plazas, no lo hacen de una manera suficiente. Y cada año se quedan fuera de esa especialización 4.000 médicos que acaban la carrera y que se han graduado. 4.000. Este año va a pasar otra vez. 4.000. Y mientras, en los hospitales tenemos déficit especialmente de anestesistas, médicos de familia, de pediatras, intensivistas. Bueno, pues mientras no solucionamos la base, no podemos hacer una ley de cumplimiento de plazo porque estamos incapacitados. Pero es que a la vez lo que se nos pide es, y además no lo piden en mi comunidad autónoma, a mí lo que me piden es que no utilice la sanidad privada. Entonces, tenemos que ponernos un poco de acuerdo, olvidar la ideología, y lo decía antes, y pensar en las personas. Y para pensar en las personas y resolver sus problemas, lo primero que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo y hablar con coherencia y con sensatez, porque la sanidad, la improvisación y la ideología no le va nada bien. Y eso lo hemos visto y se ha demostrado durante los últimos 5 años. Necesitamos proyectos concretos, pero especialmente empezando por nuestras necesidades y las necesidades que ahora no tenemos cubiertas. Y la principal es el déficit de profesionales. En Andalucía se jubilan de aquí al 2030 10.000 profesionales, 3.000 en atención primaria, médicos de familia, y nosotros no somos capaces de reponer a esos profesionales hasta el año 26. Y hay otro tema, la modificación de los criterios de la unidad de formación, de acreditación de la unidad de formación. Mientras eso no se modifique, tenemos otro tope, y Andalucía el año que viene no podrá aumentar el número de plazas MIR porque no tenemos unidades ya acreditadas para poder realizar la formación. Con lo cual, sí que hay un campo amplio de acción por parte del Gobierno de España, del Ministerio, en el que puede hacer mucho y en el que nos puede ayudar mucho. Otra de las medidas del acuerdo de Gobierno es la retirada de las guardias médicas y la reducción paulatina de la jornada laboral de los profesionales sanitarios. ¿Es viable esta reducción de jornada? ¿Es viable acabar con las guardias médicas de 24 horas? Pues no, en la actualidad no. Es otro brindis al sol. Yo, de verdad que me gustaría que tocaran la tierra y aterrizaran, se bajaran del avión alguna vez, porque si no tenemos el número suficiente de profesionales, no podemos reducir la jornada de los profesionales y no podremos reducir su número de horas de guardia, porque necesitaríamos en Andalucía, una cuenta que hemos hecho así por encima, más de 15.000 profesionales para empezar a aplicar esa medida. Entonces, está muy bien pensar en medidas, están muy bien los anuncios, pero hay que pensar y reflexionar cuáles son los efectos. Y el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud, no puede soportar esa medida en la actualidad. Yo diría que es imposible. Vamos, con el modelo sanitario, con el modelo que tenemos ahora mismo de prestación de servicios, es absolutamente imposible. Es decir, quitar las guardias médicas, habrá que cambiar la manera de prestar asistencia sanitaria por aquellos profesionales que hacen guardias, que son los médicos. Es decir, el médico, o es que podemos prescindir de médicos a partir de las 3 de la tarde. Yo no sé si alguien en su sano juicio puede pensar esto. Entonces habrá que cambiar el modelo, y ese cambio de modelo lleva claramente un incremento de personal. La segunda parte, es decir, se disminuye la jornada, entonces se disminuye el sueldo, o lo hacemos con el mismo sueldo. O sea, los brindis al sol, entonces si no se dota de mayor financiación, pues y se quita el número de horas y no hay profesionales, lo que va a haber es una merma en la calidad de la asistencia sanitaria de este país, y no creo que estamos en un momento en el cual los responsables públicos, y mucho más si son del Gobierno central, no deben de trabajar para disminuir la calidad del sistema sanitario español, sino todo lo contrario.
Yo creo que, como dice Lina, no es un brindis al sol, es un cohete a otro sitio, es algo absolutamente, hilarante, y digo hilarante con el máximo respeto. Bueno, sentémonos a trabajar si queremos dentro del Consejo Interterritorial, si queremos cambiar el modelo sanitario y qué necesitamos para cambiar el modelo sanitario. No se puede lanzar, es decir, voy a quitar las guardias médicas y entonces ¿qué hacemos? ¿Aumentamos personal? ¿Con que trabajan menos horas además? No tenemos profesionales, no tenemos financiación. Me parece que es absolutamente manicomial. Uno de los cambios que sí se va a producir en los próximos meses, en la próxima convocatoria del MIR, es la creación de la especialidad de urgencias, que supone un reto para las comunidades autónomas reorganizar toda la estructura y convertir a muchos médicos de otras especialidades, en su mayoría de familia, en urgenciólogos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, se han hecho alegaciones a este texto. ¿Qué necesitan las comunidades autónomas para actualizar sus redes asistenciales a esta nueva realidad? Bueno, pues tenemos un problema, porque tal cual está ahora mismo planteado, lo que tendríamos sería un flujo de médicos de primaria hacia esa especialidad, y tal como lo han conformado nos va a crear un grave problema. Nuestras alegaciones van en ese sentido, para que además todos tengan la oportunidad, pero en la actualidad la especialización, la mayor especialización del sistema con el déficit de profesionales crea un problema. Nosotros así lo hemos dicho en el Consejo Interterritorial. ¿Que tenemos que ir a ella? Vale, pero necesitaremos tiempo para adaptarnos y nosotros siempre lo dijimos, creemos que no es el momento de esa especialización. Pero bueno, el Ministerio se comprometió, las comunidades autónomas también, y lo haremos con sensatez, porque lo que no podemos hacer es, como se dice en mi tierra, desvestir un santo para vestir otro. Y esto es lo que pasaría en la actualidad si ahora mismo, tal cual está planteado, y esperemos que en el proceso y con las alegaciones que las comunidades autónomas hayamos hecho podamos dirigir y que no suponga un nuevo socavón en el sistema sanitario. Bien, yo creo que hay que remontarse al origen de esta petición. Se llevan muchos años por parte de la Sociedad de Urgencias y Emergencias pidiendo una especialidad. Somos uno de los pocos países europeos, no sé si el único, que no lo tiene. Realmente en nuestros servicios de urgencias trabajan una amalgama de profesionales de muchas especialidades, y eso genera además en este momento, puesto que muchos de los que trabajan son médicos de familia, genera un movimiento desde donde necesitamos médicos de familia en los centros de salud hacia los servicios de urgencias. Bien, realmente nosotros también hemos hecho alegaciones a este proyecto. Realmente la misma línea, es decir, volvemos otra vez a tener un tronco en el cual vuelven a entrar los médicos de familia, y parte de ese problema seguirá habiendo mucho médico de familia que decida ir al servicio a hacer urgencias. Con lo cual, bueno, pues volvemos a la situación inicial. Yo creo que hay que hacer las cosas con cautela, coincido con Lina. Estamos en un momento en el que, por supuesto, creo que tiene que haber especialidad de urgencias y que tenemos que trabajar con cautela, evitando despoblar nuestros centros de salud de profesionales que tienen que dar asistencia sanitaria en la atención primaria, y manteniendo a la vez el anhelo de la gente que trabaja en urgencias de tener una especialidad, porque creo que son una parte importante de los hospitales, creo que hacen una labor enormemente importante, y creo que tiene que ser reconocida esa especialidad como la tenemos reconocido en otros campos. Han apuntado sobre ello, pero ¿de qué forma se puede evitar perjudicar a una especialidad que no está pasando su mejor momento, como es medicina de familia? Bueno, pues lo hemos dicho, tenemos que hacer ese avance hacia la especialidad de una manera cautelosa para evitar que haya ese desfase, y hacerlo además de manera paulatina. Yo creo que las alegaciones nuestras y del resto de la comunidad autónoma van en ese sentido, y yo creo que lo vamos a conseguir. Es una necesidad, pero no puede perjudicar ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, a otro colectivo y a otro nivel asistencial. Cuando estamos hablando de temas sanitarios
que afectan además, en primer lugar, a profesionales que están trabajando todos los días y, en segundo lugar, a los pacientes que tienen que ser atendidos por estos profesionales, debemos de ser cautelosos. No podemos tener arrancadas de caballo para tener paradas de mula inmediatamente un año después. Es decir, hay que hacer las cosas con cautela, hay que hacer las cosas analizadas, habladas y consensuadas con todos los agentes que están alrededor y evitar lucimientos políticos en temas que carecen absolutamente de ningún lucimiento político. Hemos comentado en las dos mesas anteriores el impresionante desarrollo que está teniendo la tecnología y las amenazas que ello supone para los datos sanitarios. Comentaba uno de los ponentes anteriores que la inteligencia artificial tiene que ir de la mano de esa ciberseguridad para no poner en peligro esos datos tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios. ¿Qué retos presenta para el Sistema Nacional de Salud la introducción de esa inteligencia artificial y cómo se debería legislar o regular en cada comunidad autónoma o a nivel estatal para garantizar su seguridad? Bueno, pues la inteligencia artificial está ahí, llama a la puerta y el primer reto que tenemos es formar a nuestros profesionales dentro de un campo en el que, salvo interés personal, no tiene ninguna formación. Luego, por lo tanto, el primer reto que yo veo es el reto de la formación de los profesionales. El segundo, como usted dice, es el reto de la seguridad de los datos. Sin tener inteligencia artificial y con los desarrollos actuales de las nuevas tecnologías, de la salud digital que tenemos actualmente, ya tenemos graves problemas para mantener la seguridad de los datos. Tenemos que realizar auditorías muy frecuentemente, ver dónde tenemos problemas y realmente pues es complicado en unas grandes organizaciones con una enorme cantidad de puestos de trabajo, todos ellos informatizados, el no tener, y además con actuaciones como puede ser la investigación, que también influye en el movimiento de los datos, pues a veces es muy difícil mantener esa seguridad. Y luego tenemos que diferenciar dos cosas importantes. Tenemos una ley de protección de datos que es buena, es intensa, pero que no está adaptada a la inteligencia artificial. Y realmente hay que, y de hecho en Europa se han reunido últimamente para estos temas de crear un desarrollo normativo que precisamente pueda poner un poco de cordura al tema de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que la legislación europea en este tema de datos es mucho más restrictiva que lo que son las legislaciones de países, sobre todo Estados Unidos y los países asiáticos, que son los que más desarrollan el tema de la inteligencia artificial, y por lo tanto pues hay que conjugar estas dos medidas, y yo creo que sí que es necesario una legislación ad hoc que ahora mismo va mucho más avanzada la inteligencia artificial que el desarrollo para poder salvaguardar los datos. Bueno, pues yo creo que sí, que necesitamos esa legislación y efectivamente Europa ya trabaja en ello. Yo creo que ya vamos con retraso, como siempre, la inteligencia artificial ya la tenemos aquí y tenemos que trabajar en la ciberseguridad. Desde el Ministerio es verdad que se trabaja en una estrategia digital muy importante a nivel nacional y tenemos que ir de la mano en la formación de nuestros profesionales. Esto ya ha venido para quedarse, no puede haber miedo. Y lo hay por parte de los profesionales en estos avances. Y estos avances lo que vienen es a ayudar, no a sustituir, a ayudar a los profesionales, a ayudar a la sanidad para ser mucho más eficientes, mucho más eficaces y para ir mucho más por delante. Sí es verdad que tenemos que tener herramientas potentes que legislen la inteligencia artificial y nosotros, por otra parte, ser garantes de la seguridad de nuestros procesos, de nuestros datos, para asegurar que nuestros pacientes tienen asegurada toda esa información. En Andalucía se ha creado ahora, hace poquito, se inauguró el Centro de Ciberseguridad por parte de la Agencia Digital de Andalucía y yo creo que ahí tenemos amplio campo de mejora. Poder protegernos de los ciberataques. Todos vemos lo que pasa en toda España y en el mundo con esos ciberataques. Seguimos siendo vulnerables a pesar de todo y tenemos un trabajo muy importante que definir. Pero ha venido para quedarse y nuestra obligación como Sistema Nacional de Salud es aprovecharnos, introducirlo
y que nos ayude a ser mucho más eficientes, mucho más eficaces y ayudar a nuestros profesionales, nunca sustituyéndolos, pero sí ayudándolos. Comentaba antes, al hilo de las listas de espera, el desequilibrio que existe actualmente entre los graduados en medicina, las plazas MIR y las necesidades que tiene el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo corregimos esos desequilibrios de que haya graduados en medicina que luego se queden fuera en el MIR? Las necesidades que ahora mismo tiene el Sistema Nacional de Salud, que demanda más médicos, también más enfermeras y demás profesionales sanitarios. ¿Qué se puede hacer para romper ahora mismo esa falta de equilibrio que hay? Bueno, pues yo creo que necesitamos una potente política de recursos humanos, pero a nivel del Sistema Nacional de Salud. Pues nos encontramos con varios retos. El déficit de profesionales y luego ese déficit de profesionales hacen que también ellos se movilicen dentro del Sistema Nacional de Salud porque estamos en una lucha interna entre comunidades autónomas para ofrecer lo mejor para que los profesionales no se vayan. Creo que eso es un error. Creo que tendríamos que ir a un acuerdo a nivel nacional y, es más, eso lo hemos propuesto en el Consejo Interterritorial, llegar a un acuerdo también en la remuneración de nuestros profesionales a nivel nacional. Tiene que haber un aumento de plazas MIR. Nosotros en la comunidad autónoma en estos últimos 4 años y medio hay 2 facultades nuevas, Almería, Jaén, y habrá una más que es Huelva, pero tiene que haber un aumento de plazas extraordinarias. Nosotros llevamos 4 años y medio pidiendo 1.000 plazas extraordinarias por año, que si no hubiesen hecho caso, pues ya tendríamos, acabando este año, 5.000 plazas extraordinarias MIR en esas especialidades que son deficitarias y que lo conocemos. Necesitamos también, para que sea efectivo, modificar los criterios de las unidades de formación. Es algo que hemos pedido también durante 4 años y medio. Ese registro de profesionales, que aunque parezca mentira, todavía no lo tenemos a nivel del Sistema Nacional de Salud. Y por supuesto, que se garantice que las plazas que se quedan desiertas se puedan cubrir en las plazas MIR y las que se abandonan que también se puedan cubrir, porque si no, seguimos teniendo un sistema deficitario. Y por supuesto que se garantice que el MIR va a seguir siendo para toda España ese sistema que es de éxito, con algunos problemas, que son los que estamos poniendo encima de la mesa, pero que tienen solución, pero que es un sistema garantista, igualitario y que ha sido de éxito y que queremos que nos garanticen. El ministro que ha salido decía que sí, que era así, que se garantizaba esa unidad, pero nosotros tenemos ahí la mosca detrás de la oreja y entonces lo vamos a seguir pidiendo, que ese MIR se respete, ese sistema que da equidad, igualdad y que es un sistema de éxito. Bueno, yo creo que la situación actual y de los últimos años de la falta de especialistas, pues yo creo que ha sido la crónica de una muerte anunciada de 2 cosas que han sucedido, sobre todo con el sistema de formación. El primero ha sido una falta de planificación enormemente importante a lo largo de los años. No se han tenido en cuenta cosas tan importantes como era la jubilación masiva de gente que entra en el Sistema Nacional de Salud, todos a la vez y de golpe. Segundo, no se ha tenido en cuenta a la sanidad privada que absorbe alguna parte y en algunos sitios bastante importante de los profesionales. Y en tercer lugar, a esa falta de planificación, en segundo lugar, ha existido una serie de intereses contrapuestos por parte de muchas partes, entre las cuales están los propios ministerios, cada uno en su época, las comisiones nacionales de las especialidades, la conferencia de rectores, es decir, como siempre, ha ido tirando todo el mundo de la manta hacia su lado y al final lo que no tenemos es descubierto medio cuerpo o casi el cuerpo entero en algunos sitios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente, en primer lugar, yo creo que hay que considerar el MIR como lo que es. El MIR nace en la Directiva Europea de Libertad de Circulación de Profesionales en el año 93, con la idea de que todas las personas que trabajen en el sistema de salud europeo tengan el título de especialista y, por lo tanto, hay que dotarles de ese título de especialista y hay que permitirles el acceso. Es decir, sigue habiendo una bolsa, como ha dicho Lina antes, de unos 3.000 o 4.000 graduados que siguen estando ahí de modo perpetuo y no se pueden contratar por parte del sistema público porque no tienen la especialidad. Por lo tanto, el MIR, ya estamos en unos momentos en los cuales el número de plazas MIR incluso ha superado
a los egresados de la facultad, pero durante muchos años no, y sigue habiendo esa bolsa. Y esa bolsa hay que solucionarla pues, con lo que hemos pedido, con convocatoria extraordinaria, con flexibilización y agilización de las condiciones de formación, sobre todo de médicos de familia y sobre todo en aquellos puntos que tenemos una gran carga de ruralidad y que puedan nuestros centros de salud rurales, que están constituidos por excelentes profesionales, pero no hay 3 o 4 tutores, sino que hay 2, pues tienen que formar a lo mejor menos residentes, pero tienen que formar residentes. Hay que, por supuesto, mantener una planificación correcta, que yo sigo pensando que no está correctamente planificada, y yo creo que el sistema MIR tiene otro problema importante, que es el número de plazas vacías que quedan cada año y que se pierden. Y muchas plazas de esas vacías han venido después de un proceso de selección telemático que no cubre las expectativas de los aspirantes que van a seleccionar, con lo cual prefieren dejar plazas vacías que se pierden, y el número de plazas perdidas en los últimos años han sido entre 2.000 y 3.000 si sumamos todas las plazas de familia. Por lo tanto, yo creo que hay que poner también, olvidarnos cada uno de nuestros afanes políticos, ponernos todos de acuerdo, hemos pedido un consejo interterritorial monográfico para analizar estos problemas dentro de la cogobernanza que tiene que tener el sistema sanitario, pero se nos ha hecho caso omiso y por lo tanto seguimos con los mismos problemas, y si no se pone remedio por parte de quien tiene que coordinar esto, que es el Ministerio, seguiremos teniendo problemas y cada vez va a ser peor. Precisamente de medicina de familia, hace unos meses la Comisión de Recursos Humanos aprobó una serie de incentivos económicos y no económicos para intentar paliar esa falta de médicos y enfermeros en atención primaria. Entre ellas estaba, por ejemplo, la flexibilización de la jornada o la jubilación parcial. No sé si esas medidas ya se han empezado a notar, si se ha visto algún avance o si se deberían adoptar otras nuevas para mejorar la situación de primaria. Bueno, la situación de primaria necesita más medidas, porque tenemos lugares, y Castilla y León todavía en situación peor que Andalucía, donde los profesionales no quieren ir a trabajar. Y ya hemos tomado medidas a nivel autonómico también importantes. La que vamos a hacer ahora es la convocatoria extraordinaria de una OPE solo con concurso y no oposición, pues para intentar cubrir lugares específicos donde ya es muy difícil que un médico de familia quiera desarrollar. Empezamos con otras medidas como era mejorar la carrera profesional, la investigación, el acceso a la formación, la conciliación, pero aún así, y con un aumento salarial, con un complemento salarial también mensual, aún así tenemos dificultades, seguimos teniendo dificultades para cubrir esas plazas. Con lo cual es verdad que esas medidas se han quedado insuficientes, incluso las que hemos adoptado en las comunidades autónomas han sido insuficientes. No sé qué efecto tendrá esta OPE extraordinaria que nosotros ahora tenemos encima de la mesa, solo con un concurso para cubrir esas plazas de difícil y en algunos sitios ya de muy difícil cobertura para poder dar solución. Yo coincido en que, por desgracia, además, no solo es un tema de dinero, ojalá fuera solo un tema de dinero, aunque no hay, los recursos son limitados, tendríamos una más fácil solución, pero evidentemente con medidas de conciliación solo no es suficiente, con medidas económicas y de conciliación solo no es suficiente. Yo creo que es una buena medida el tema de ofrecer la plaza mediante concurso y no concurso-oposición, pero hay un hecho cierto en comunidades como Castilla y León, que tienen una buena parte de su territorio de lo que podríamos llamar zonas de difícil cobertura, mientras que exista un número bajo de médicos, mientras que exista una mayor oferta de empleo que candidatos a la oferta de empleo, siempre elegirán otras cosas que ellos consideren más agradable, y por más dinero que se ponga o más condiciones buenas de trabajo o incluso docencia, formación, antigüedad, carrera profesional, es decir, ventajas incluso fiscales dentro de la autonomía o otro tipo de ventajas. El tema de la satisfacción en el trabajo para un profesional que lleva 6 años de carrera y 4 de especialidad es muy importante, y a veces en zonas muy pequeñas y muy dispersas de Castilla y León, imagino que en Andalucía también tendréis alguna, nosotros tenemos muchas, es muy difícil atraer profesionales cuando, por desgracia, la oferta es mucho mayor que la demanda. Vamos un poco mal de tiempo, pero sí voy a incluir una última cuestión en este debate.
una de las mayores lacras que tiene el Sistema Nacional de Salud son las agresiones por parte de los pacientes o por los familiares de los pacientes a los profesionales sanitarios. Unos datos que además no paran de crecer en los últimos años. ¿Qué medidas adicionales a las que ya están vigentes se podrían tomar? No sé si algún tipo de régimen sancionador, un registro de los pacientes agresores. ¿Qué se podría hacer aparte de lo que ya se está haciendo? Bueno, yo creo que en una democracia en la cual hay libertad, evidentemente, pues suceden estas agresiones. Es decir, tú no sabes qué paciente en un momento dado te pueda agredir, no puedes estigmatizar a una persona como tal. El tema de los registros de personas son un poco complejos. Se ha hecho una apuesta importante, que es lo de considerar como atentado a la autoridad la agresión a los profesionales sanitarios, y veremos a ver qué efecto a largo plazo tiene esta consideración. Pero yo creo que aparte de las medidas represivas que en este país estamos muy acostumbrados a tomar últimamente, yo creo que es muy importante el tema de la continua educación. Nosotros hemos visto que cuando tenemos campañas continuas y continuadas en el tiempo, el número de agresiones no solamente no sube, sino que se mantiene o incluso baja, y yo creo que es un tema que hay que añadir, aparte de las medidas que ya se han tomado, y me parece a mí una buena medida considerar un atentado a la autoridad. Hay que formar, hay que educar, hay que estar continuamente estigmatizando de modo negativo la agresión a un profesional sanitario, que realmente, bueno, yo creo que es un tema de lesa justicia. Es importante también, sobre todo, yo creo que un aspecto muy importante con nuestros profesionales es darles medidas y tener contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros tenemos en Castilla y León, en cada una de nuestras provincias, una persona de las fuerzas y cuerpos encargada de coordinar con nosotros el tema de las agresiones, y sobre todo también, por supuesto, ser muy duros desde la Administración con el tema de las agresiones, acompañar a nuestros profesionales y denunciar con ellos para que realmente a la persona que tiene agresión, aunque no sea física, sino simplemente verbal, ponerla en su sitio. Bueno, yo querría decir que condenar siempre una agresión a un profesional, pero creo que se ha convertido en un problema de la sociedad en general, una sociedad, y lo vemos, cada vez más agresiva, no solo con los profesionales sanitarios. Ahí vemos cómo jóvenes en colegio se viven episodios agresivos, y yo creo que es verdad que tenemos que hacer una parte muy importante en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, luego educación de nuestra población en salud, para que sepa cómo funciona nuestro sistema sanitario, cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Muy importante. No todo es un derecho. Hay un derecho y hay un deber. Y creo que durante muchos años le hemos enseñado a la población cuáles eran todos sus derechos y cómo los tenían que ejercer, pero no le hemos dicho cuáles eran sus deberes. Y uno de los mayores deberes que tiene la población con respecto a los profesionales sanitarios es uno muy básico: el respeto. El respeto a los profesionales, a su labor, a su trabajo. Ellos no tienen la culpa si un día el sistema funciona un poco peor, si un día una consulta no está funcionando, si un día falta un recurso. Ellos no tienen la culpa. Tienen que entender y respetar a los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos. Y a corto plazo nuestra obligación es poner medidas encima de la mesa. Nosotros hace poco creamos el Observatorio contra las agresiones a profesionales, donde están sociedades científicas, colegios profesionales, sindicatos, pero una parte muy importante son los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en ese observatorio, que trabajan en una mesa regional, pero también en una mesa en cada provincia, donde se analiza la situación. Estamos trabajando también en un régimen sancionador, porque aparte de la denuncia que se pueda poner por parte del profesional, al que dentro del plan de agresiones al nivel regional recibe un acompañamiento individualizado, creemos que ese régimen sancionador también puede ser disuasorio y creemos que es importante. Pero insisto, hay que educar a la población en derechos y en deberes. El principal deber es el respeto a los profesionales, el respeto a la persona, y una agresión nunca, nunca, en ningún ámbito la podemos ni tener la tentación
de querer justificarla porque un sistema tenga errores o tenga un mal funcionamiento. Ni en el educativo, ni en el sanitario, ni en ningún sistema se puede justificar, ni en la población en general, ninguna agresión. Una agresión nunca, jamás está justificada. Antes de terminar la mesa, creo que hay alguna pregunta entre el público. Ricardo. Sí, yo quería felicitar a los consejeros por la exposición. Ha sido, creo que, bastante interesante y amena dentro de los temas profundos que han tocado. Yo quería preguntarles a los dos, ¿comparten ciertos rasgos comunes en su pasado profesional? Los dos son profesionales sanitarios, la consejera andaluza es enfermera, el consejero castellano y leonés es nefrólogo, y los dos han sido portavoces parlamentarios de sus respectivas cortes y parlamento. ¿Cómo ven ahora desde la cúspide de sus administraciones sanitarias las reivindicaciones que puedan hacer los profesionales sanitarios o la labor de los portavoces sanitarios de los grupos de la oposición? ¿Empiezo yo? Bueno, vamos a ver, te voy a empezar por lo segundo, que es mucho más fácil. Bueno, yo creo que el tema de la actividad parlamentaria, del trabajo parlamentario, del cual hemos sido los dos portavoces de nuestros respectivos parlamentos, de nuestra fuerza política, yo creo que siempre es bueno. Siempre es bueno. En primer lugar, es bueno para el sistema el que estamos en una sociedad de régimen parlamentario, en la cual en el Parlamento tiene que servir para producir ideas e incitar al Gobierno a mejorar en sus ideas, siempre dentro de una educación y una elegancia que a veces no existe, y tratando en profundidad los temas. Y yo creo que ese parlamentarismo a los que estamos cuando llegamos a estos cargos sí que nos da una visión política diferente y sobre todo nos hace ser concisos en nuestros tiempos que tenemos. ¿Por qué? Porque en el Parlamento te quitan el micrófono a los 5 minutos o a los 3 minutos según sea la iniciativa y o lo dices en 3 minutos o no lo dices. Y eso yo creo que para alguien que se dedica a una cosa como es la sanidad, que requiere respuestas prontas y dejarse de subterfugios, creo que es importante. En cuanto a las reivindicaciones de nuestros profesionales, yo creo que el tener a los profesionales en una buena situación dentro del sistema sanitario creo que debe ser un objetivo muy importante. Yo creo que debemos de analizar sus peticiones. Los profesionales han sufrido mucho durante la pandemia. Los profesionales han visto cambiada su manera, no ya de trabajar, sino de entender lo que es el ejercicio sanitario y en este momento necesitan apoyo. Necesitan apoyo por parte de los servicios de salud y necesitan apoyo por parte de la sociedad. Y yo creo que esas reivindicaciones, bueno, pues cuando son justas hay que atenderlas. Muchas veces se quejan y con razón, pero tenemos que evitar ese efecto escalada, ese efecto subasta dentro de las reivindicaciones de porque en Andalucía les dan o porque en el País Vasco les dan o porque en Madrid les dan. Hay que darles en todos los sitios. Yo creo que eso debe llevar a una cohesión por parte de todos los que formamos parte del Sistema Nacional de Salud para poner un grado de cordura y poner las cosas de un modo uniforme en el sistema de salud. Bueno, pues en mi época de portavoz aprende a tener una escucha activa de profesionales, de sindicatos, de sociedades científicas, entidades, y eso te ayuda ahora mantener esa escucha activa que yo creo que es importante. Yo creo que cuando uno se sienta, da igual que sea un sindicato o colegios profesionales, ellos entienden y se les explica bien, entienden cuál es el proceso, entienden cuáles son las limitaciones en cada momento de la administración y lo que trabajan con la administración precisamente es para lograr objetivos, unas veces a corto, otras veces a medio, otras veces a largo plazo, pero se consiguen muchos objetivos. Y en cuanto a los portavoces de la sanidad, por ejemplo, ahora en Andalucía, a mí me preocupa un discurso catastrofista, un discurso que traslada a la población inseguridad ante un tema tan importante como es la salud. Cuando uno se pasa un poco de rosca en esos discursos, pueden ser peligrosos porque crean ansiedad ante una población donde lo más importante para ellos es la salud. Por eso cuando yo intervenía por primera vez esta tarde hablaba de ese pacto por la sanidad, que creo que es crucial. La sanidad no puede ser una pelota que estemos botando y dándole patadas todo el rato de uno hacia otro, sino que necesita de verdad, sinceramente, lo creo,
una reflexión por parte absolutamente de todos, llegar a acuerdos y solucionar los problemas verdaderos. Y no se solucionan con esos discursos que ponen a la población en la tesitura de creer que su sistema está colapsado, no funciona y no les van a atender cuando tengan una necesidad. Así que yo creo que ese pacto por la sanidad es más necesario que nunca. No sé si hay alguna pregunta más. No, vale, pues damos por concluida esta mesa, no sin antes agradecer una vez más a Catalina y a Alejandro haber participado con nosotros esta tarde. Nos quedamos con las reflexiones que hemos compartido y con esa esperanza de llegar a un acuerdo y conseguir el ansiado pacto por la sanidad que tantas veces ha reivindicado. Muchas gracias. Gracias.